Filipenses capítulo 2, verso 3 al 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes en humildad de mente, estimándonos los unos a los otros por más excelente que a sí mismo, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a los de los otros. Haya en vosotros la misma mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no pensó como ser igual a Dios, mas se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y siendo hallado en forma como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Humillados como lo hizo Jesucristo es el tema que queremos compartir en esta preciosa noche. Cuando realmente hablamos de humillación, no quiero que nos malentiendan, que humillarse es aceptar todo lo que alguien pueda decir, todo lo que alguien pueda hacer en contra suya, todo lo que alguien pueda decir en contra suya. No, eso no es humillarse, eso es aguantar. Cuando yo estoy diciéndole humillarse, es rendirse. Es cuando de una disponibilidad propia usted dice, como dijo el apóstol Pablo, yo me hago pequeño para los pequeños, grande para los grandes, inteligente para los inteligentes. A los que no saben mucho, me hago como que no sé nada para no hacerlos sentirse mal. No sé si me explico entonces cuál es la condición de humillación. Porque aunque usted sepa mucho, pero si está con un grupo de personas que usted sabe que saben mucho menos que usted, pues usted hágase al nivel de ellos. Eso es humillarse. Y eso es lo que hizo Jesús. ¿Usted cree, no está consciente que Jesús pudo no dejarse crucificar? ¿Cuántos están conscientes que Cristo tenía el poder para no dejarse crucificar? Sí, él lo tenía, pero él aceptó y se hizo como que fuera pecador, aunque no lo era. Y eso es lo que usted y yo tenemos que considerar. Si nuestro Señor Jesús lo pudo hacer, nos toca a nosotros también hacerlo. Cuando yo veo la disponibilidad del Señor Jesús de venir a esta tierra, mire, desde que usted lee Isaías capítulo 6, ahí es el comienzo de la disponibilidad del Maestro a venir a la tierra, aunque el Padre ya le había delegado desde que fundó la humanidad en la tierra, por supuesto. Pero la profecía habla en Isaías 6 y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Jesús dijo, envíame a mí, Señor. Ese capítulo de Isaías 6 a nosotros nos muestra la majestad angelical, porque lo primero que usted mira ahí dice, vi yo al Señor, dice Isaías, y empieza a ver el pecado que había en él y que él no era capaz de poder soportar, pero el Señor purificó su vida con un carbón encendido y todo. Pero luego mira, dice que hay querubines que estaban dando adoración y exaltación al Padre. Pero cuando llegan al punto de la redención del hombre, los querubines no pueden venir, los serafines tampoco pueden venir, ni los ángeles. Pueden guiar y protegernos, pero no salvarnos. Era el Hijo de Dios que tenía que salvarnos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Jesús dice en esa mesa principal angelical, dice, envíame a mí, Señor, yo llevaré tu gloria a las naciones. ¿Cuál gloria? La salvación. Si Jesús, siendo Dios, se humilló para redimirnos, a usted y a mí nos toca hacerlo también, para ser imitadores de Él. Es cuando usted y yo, eso nos ayuda a comprender el sacrificio supremo de Cristo. Mientras usted no se humilla, ni imita a humillarse como se humilló Jesucristo, nunca va a entender el sacrificio del Señor.
Para nosotros es admirable que un hombre, que una mujer, deje todas las comodidades para ir a visitar de su cama, de su trabajo o de su cansancio, para ir a visitar a un vecino o a una persona que necesita de un mensaje o de una intercesión o una administración. Pero para el que ya se humilla y vive en el programa del Señor, dice, bueno, yo estoy haciendo lo que Jesús hizo. Y número 3, mire, de nuestro Señor Jesucristo, que siendo el Cordero perfecto que se humilló, debemos de aprender nosotros. Israel presentó corderos y sacrificios y sacrificios. Pero ¿cuál fue el Cordero perfecto? Jesucristo. Y Él se humilló, porque no es lo mismo que usted acepte algo porque ya no puede, a saber que usted sí puede, pero lo acepta por un bienestar de alguien. Y Jesús sabía, Él podía defenderse y hacerlo, pero Él dijo, no, lo voy a hacer. En primer lugar, Juan el Bautista nos da un ejemplo de su humillación en Marcos 1:7 al 8. ¿Quién fue el primer predicador después del silencio de la predicación de la palabra? Usted sabe que hubieron 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo que no se predicó. ¿Y quién aperturó ese silencio? ¿Quién apareció después de 400 años de silencio? Juan el Bautista. Pero la gente le decía, ¿eres tú el Mesías? Y él decía, no. ¿Eres el profeta? Tampoco. Igual a los de ahora, ¿va? Hoy nos gusta que nos llamen profeta, apóstol, esto y lo otro, así no, pero Juan el Bautista no. Y entonces, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto, que he venido a preparar la senda, pero tras de mí viene uno que es más poderoso que yo. Él es mejor, del cual yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Yo a la verdad los bautizo en agua, pero Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Qué maravilloso es una condición de un siervo que conoce la dignidad, la soberanía, la grandeza del Señor Jesús, y que no se trata de pasar por encima de esa omnipotencia, porque no la va a poder pasar, pero se va a equivocar. Juan el Bautista es un ejemplo de alguien a quien Dios utilizó, pero vivió humillado. No se engrandeció, vivió ahí tranquilo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Cuando usted y yo miramos lo de Juan el Bautista, en él lo que vemos es el reconocimiento de Juan a la grandeza de Jesús. Juan se consideró indigno del oficio más vil antes de Cristo. Los santos más eminentes siempre han sido los más humildes, y los que más sobresalen son los que menos son santos. Eso quiero que usted pueda interpretar esa palabra. Los santos más eminentes siempre han sido los más humildes, y los que más quieren sobresalir son los que menos son santos. Porque santo no es el objeto, no es un pedazo de madera. Santo es la persona que más cerca de Jesús vive, que más se relaciona con el Señor. Cuando usted lee el Salmo 116, verso 15, dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿A quién llama santos el Señor? A sus hijos, a sus siervos. Entonces, ¿cómo no ver la grandeza, la humillación de un hombre de la calidad y del nivel de Juan? ¿Usted cree que hoy es fácil ver siervos, ministros, adoradores, servidores, discípulos? ¿Usted cree que es fácil ver en este tiempo personas del nivel de Juan?
no es fácil, pero sí es posible que lo logremos. Hacia allá tenemos que apuntar con la ayuda del Señor. Y eso fue lo que hizo a Juan un siervo importante. Número 2, Pablo es un ejemplo también de humillación para todo cristiano. Primera de Corintios capítulo 11, verso 1, usted va a encontrar en Primera de Corintios capítulo 11, verso 1. Mire lo que dice el apóstol Pablo: sed seguidores de mí. En la versión Reina Valera dice imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Si usted y yo imitamos a Cristo, nuestros hijos, nuestros discípulos van a poder imitar a Cristo, y nuestro trabajo también. Porque usted puede decir, no, pero que imiten a Cristo. No, Pablo dijo, imítenme a mí si quieren. Pero eso depende del nivel de humillación que se tenga. Ahora, ¿por qué Pablo también es un modelo de humillación, así como era Cristo? A fin de subrayar el contraste que había entre él y su Señor, Pablo reconoce a Jesucristo como modelo en cuanto a la humillación. Es decir, Pablo era un humano, Jesucristo es un ser divino. Pablo había sido un pecador, Cristo no fue pecador. Pablo había sido contrario a la fe, Jesucristo era quien originó la fe en el corazón de los hombres. Entonces hay un contraste entre Pablo y Cristo, pero la ventaja que vemos aquí es que Pablo reconoce a Jesucristo como el modelo de humillación, a tal grado que escribe en Filipenses capítulo 2, quien escribe a los filipenses es Pablo, y dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, reconociéndonos unos a otros, estimándonos uno para con el otro, no mirando lo nuestro, lo suyo propio, sino el bien de los demás. Por eso es que Cristo dijo: los gobernantes y los reyes de las naciones se enseñorean de ella, pero en mi reino no será así, porque el que quiera ser el mayor tendrá que ser vuestro servidor. En el reino es totalmente diferente. Por eso es que la iglesia, aunque es una organización como una empresa, pero no es una empresa. Es pero no es una empresa. ¿Me escuchó? Es diferente. El orden jerárquico de una empresa se mantiene y no cambia, pero en la iglesia el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor. Es diferente. Ahora, la diferencia entre lo infinito y lo finito, entre lo eterno y lo temporal, eso ya es básico. Jesucristo es infinito, los hombres somos finitos, pequeñitos. Jesucristo es eterno, nosotros sin Cristo somos temporales, con Cristo es que somos permanentes. Usted ha visto al ser humano, los hombres que manejan gobierno, autoridad, dinero, señorío y todo. Pero ¿dónde queda si no tiene a Cristo? En lo temporal. En tercer lugar, debemos humillarnos nosotros como lo hizo Jesús. ¿Qué dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14? Un texto que usted y yo ya lo conocemos, lo sabemos de memoria, pero ahorita lo podemos volver a leer. Segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos quieren que Dios pueda traer sanidad a Villanueva y a Honduras y las naciones? Ese es nuestro anhelo, es nuestro sueño, es la bendición que tenemos. ¿Para cuándo dicen algunos que es el fin del mundo? El 28, ¿cuándo es?
23, mañana entonces. Y aquí estamos nosotros, tranquilos. Ni sé quiénes son los que están diciendo eso. Se habían sacado una noticia de esa que se originaba con los mayas, hace unos años. Pero con esta yo no sé quiénes son. O sea, las personas que están diciendo eso, no sé si por arrogancia o por ignorancia se creen más que Jesús. Porque cuando los discípulos le preguntaron al maestro, dijeron: Señor, ¿y cuándo será ese tiempo? Y él le dijo: pues a ustedes no les toca saber los tiempos ni las sazones, eso está en la potestad del Padre. Pero sí dijo: haberán señales de guerra, hambres, terremotos, pestes. Entonces por ahí nosotros ya deducimos que el tiempo está cerca, pero no podemos decir que mañana 23 es. ¿Qué tal si es el 22 por la noche? No sabemos, pero no sabemos. Pero ¿sabe qué? La iglesia debemos de orar por la paz y la sanidad de la tierra. La iglesia es el elemento que Dios tiene, es como la razón por la cual Dios obra y trabaja a favor de la humanidad. La iglesia debe de orar por los niños. Yo recuerdo que yo iba de acá, creo que acá de la iglesia iba a mediodía, y cuando llego a la casa me dice: otro terremoto. Pero yo pensé, me dijo mi esposa, yo pensé que era algo sencillo. Pero al ver las noticias y luego los videos que empezaron a llegar y ver aquellos edificios que se venían, mire, eso no es fácil. La gente llorando porque habían niños en las escuelas, en los kinderes. ¿Qué podemos nosotros imaginarnos de esa circunstancia, esa situación? ¿Y sabe qué me llama la atención? Exactamente la misma fecha que eso sucedió en 1985. Yo recuerdo que nosotros estábamos en las aulas del bíblico cuando el director dijo: ha sucedido un desastre en México y queremos que nos reunamos en el tabernáculo para orar por nuestros hermanos y la nación de México. Y eso fue como a las 9 de la mañana. Parece que fue ayer, pero eso creo que hace 32 años que nosotros estábamos en las aulas del bíblico y empezamos a orar y a orar. Pero yo no me imaginaba nada, iba a volver a ver otra situación como la que sucedió, la misma fecha. Pero nosotros tenemos que humillarnos. La Biblia dice que Nehemías, David, el mismo Moisés, sin haber pecado, se sumergían en la gloria de Dios, humillándose por el pueblo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Humillarnos, no porque hayamos pecado, sino porque necesitamos de lo que Dios nos demanda. Mire, el discípulo está pronto para prestar casi cualquier servicio que el hombre de Dios necesita, que la obra de Dios necesita, que la humanidad necesita. Me impresionaba que unos americanos, latinoamericanos, se sentían mal porque estaban ahí y no los dejaban servir en el rescate de todo lo que hay que hacer ahí en México. Pero ellos se sentían: nosotros traemos nuestro equipo, traemos nuestra alimentación, traemos medicina, ¿y por qué no nos dejan? Queremos ayudar. Qué bueno es eso. Yo creo que es importante. Eso quiere decir de que Dios está moviendo las naciones para poder ayudar al prójimo. Antes casi no se miraba eso, pero hoy como que se está despertando la conciencia de la compasión y la misericordia y el amor por el prójimo. Entonces vale la pena agradecer al Señor. Pero nosotros estamos aquí. ¿Qué tan dispuestos estamos para servir como otros sirven? Mire, el esclavo o el más humilde de los siervos está pronto a servir. Tal vez, ¿por qué? Porque es un esclavo, un trabajador. Pero un discípulo no es un esclavo. Eso le nace de gratitud y de voluntad. Usted no espere que lo obliguen a servir como un esclavo. Usted despierte su corazón y su alma. Hágalo como discípulo, sirva como discípulo, no como esclavo. Porque el esclavo está obligado, pero el discípulo es voluntariamente y con gratitud que sirve. Se humilla para servir. Por eso los esclavos prestaban el servicio de desatar las correas del calzado, según
y hay un texto ahí en 1 de Timoteo 1:15, pero Juan el Bautista dice: yo no soy digno. O sea que Juan se consideró menos que un esclavo todavía, porque los esclavos tenían que hacerlo por obligación, los discípulos por voluntad y por gratitud. Pero Juan dijo: yo no soy ni siquiera de eso soy digno, soy tan pequeño. Y por último, en cuarto lugar, con lo que Juan declara de esta expresión, muestra una profunda humildad que los creyentes tenemos que hacer. Alguien dijo: si alguien dice yo soy humilde, ya dejó de ser humilde, porque la humildad no se demanda, sino que la humildad se demuestra. Usted y yo no podemos decir, es que no, cuando usted dice que somos una familia humilde, deje de andar diciendo eso, porque ya dejó de ser humilde. Es que somos una iglesia humilde, tampoco lo podemos decir, porque no es lo correcto. No lo podemos decir, hermano. Es que lo que Juan hizo fue humillarse, reconoció y lo hizo. ¿Sabe cómo lo podemos apreciar? Esto se aprecia mejor si tenemos presente que, de acuerdo a la antigua tradición judía, la diferencia entre un discípulo y un siervo era totalmente diferente. ¿Sabe por qué? Porque el discípulo realizaba servicio excepto desatar la sandalia de su maestro. Los esclavos tenían obligación de hacerlo, como dije al principio. Pero el discípulo que amaba a su maestro sí lo hacía por voluntad y por gratitud. A ningún discípulo se le obligaba a hacerlo, pero cuando era una persona de gratitud y alabanza, lo hacía. Ahora veamos lo contrario. ¿Por qué un maestro lo hizo? El Evangelio de Juan capítulo 13. ¿Qué hizo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 13? Dice la Biblia que agarró una toalla, se la puso en sus hombros, tomó una fuente de agua y empezó a quitar la sandalia de sus discípulos y a lavarle ¿qué? Los pies. Cuando llegó a Pedro le dijo: no, Señor, a mí no me lavé los pies, yo soy indigno de eso. Y el Señor le dijo: Pedro, si tú no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Y Jesús: pues si quieres no me lave. Pedro dijo: no me lave los pies solamente, si quieres báñame. O sea, me imagino que lo dijo Pedro porque Pedro era acelerado, ¿va? No solo los pies, Señor, lávame. Quiere lavarme todo. ¿Es humillación esa la que hizo Jesús? ¿Es un paso de humildad o no? ¿Y sabe qué dijo Jesús? Para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. Y lavó los pies de sus discípulos, se los secó. Mire, cuando usted hace eso como que lo enlaza, la hermandad, como que la hermandad fluye, el compañerismo, la relación cristiana de fe. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús lo enseñó y nosotros tenemos que realmente hacerlo. 3 cosas y finalizamos aquí. Juan usa una ilustración cuando un amo llegaba a la casa agotado, ya sea por un viaje o su sandalia llena de polvo del camino. El sirviente o esclavo trataba que se sintiera cómodo para el descanso. Lo primero que hacía, ya sea a un amigo, un compañero o una persona que era parte de la familia, cuando alguien llegaba a la casa, lo primero que hacían era poner una fuente de agua, tomar un manto o una toalla, le lavaban los pies para que entrara y estuviera descansado. No me diga que cuando usted llega a su casa, se baña o se lava los pies y todo, no diga que no descansa. Sí descansa. Imagínense ellos que caminaban kilómetros y kilómetros. Es más, algunos no llegaban a cierto lugar en el mismo día, llegaban hasta los 3 días. Tenían que dormir en el campo. Entonces Juan usa la ilustración. Pablo presenta a Jesús como el que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Juan presenta la humillación propia en cuanto a la persona que dijo: yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Cuando Juan el Bautista, mire, y con esto finalizo para que oremos,
A Juan el Bautista le llegó una noticia que a todos nosotros nos llega, para que a ver qué sucede. Los discípulos de Juan le dijeron: maestro, porque Juan tenía discípulos, incluso algunos de los discípulos de Cristo primero fueron discípulos de Juan. Le dijeron: maestro, aquel que tú bautizaste anda sanando enfermos, echando fuera demonios, y anda haciendo esto y lo otro, y todas las maravillas. ¿Y tú qué dices? Y Juan el Bautista dijo: es necesario que él crezca y que yo mengue. Así que cuando usted diga: es que aquel líder tiene una mejor célula o un mejor liderazgo que usted, dile gloria al Señor, dígale que Dios lo siga usando. ¿Me explico? Porque Juan el Bautista dijo: es necesario que él crezca y que yo mengue. Así que cuando Juan estaba preso, porque ya sabía que lo iba a asesinar Herodes, le mandó a decir al maestro: maestro, eres tú el Mesías que había de venir. Porque Juan sabía que tenía que cumplir un propósito en esta tierra. Era preparar el camino al maestro, y era haber bautizado al maestro. Maestro, eres tú el Mesías que había de venir. Aunque él ya había escuchado la voz del Padre que dijo cuando lo bautizó: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oír. Pero como las tribulaciones a veces como que lo hacen perder la fe, y mandó a decirle al maestro: eres tú el Mesías que había de venir. Y Jesús no le dijo: sí, yo soy. No, ¿sabe qué le dijo Jesús? Díganle a Juan que los ciegos ven, que los paralíticos se levantan, que los enfermos son sanados, y a los pobres les es anunciado el evangelio del reino. ¿Usted cree que Juan se fue tranquilo con esa respuesta? Claro que se fue tranquilo, porque eso era lo que se esperaba. Póngase de pie y dígale: Señor, que nos ayude a nosotros a vivir humillados ante su presencia. Gracias por el ejemplo que tú nos diste, por hombres que te siguieron como Pablo, como Juan el Bautista. Los discípulos mismos hicieron una labor extraordinaria en la tierra. Ayúdanos a nosotros, Señor, primero a estar humillados delante de tu presencia, a reconocer quién eres tú. Tú eres el majestuoso, tú eres el todopoderoso, eres el Salvador, el Mesías, eres nuestro Señor. Y enséñanos a servir juntos en esta tierra con nuestros hermanos, con los discípulos, con los maestros, a ser un componente de una vida activa, una iglesia activa, humilladas en tu presencia, en tu altar, Señor. Dios de los cielos, aquí estamos como tus hijos, tus siervos, tu iglesia, reconociendo que si nos humillamos como tú lo hiciste, entonces tú nos levantarás como instrumentos de bien, como instrumento de honra, como instrumentos, Señor, de tu justicia, para hacer tu obra en esta tierra. Ayúdanos a enseñarle a los niños, a los jóvenes, a los adultos y ancianos, a nuestros hijos y a nuestros discípulos, que esto no es por vanagloria, esto es por voluntad y por gratitud, Señor. Queremos vivir en tu reino y exaltar tu nombre, Señor. Tú eres santo, tú eres el Dios que dispuso a su Hijo, tú eres el Hijo que se dispuso a salvar nuestras vidas, y que su sacrificio, Señor, no fue en vano. Somos el resultado de una gran labor, somos el resultado de una gran decisión, somos el resultado de una evidencia clara del amor hacia nuestras vidas. Pero eso no se queda acá, Señor. Tú seleccionaste a 12 y 12 fueron capaces de ministrar al mundo. Hay un mundo que nos rodea, es nuestra casa,
nuestra familia, es el barrio, es la sociedad, la ciudad y la nación y las naciones.